¿Qué tal amigos desarrolladores de software? Te saluda Ronald Saavedra y en esta ocasión vamos a crear el siguiente video tutorial que tiene como título HTML and CSS utilizando WebStore. Bien, abrimos el proyecto que hicimos en el primer video tutorial que tiene como título Fundamento de WebStore. Para ello voy a abrir mi herramienta WebStore utilizando la opción Ejecutar como administrador. ¿Okay? Va a aparecer esta pantalla y vamos a abrir el primer demo que hice en el primer video tutorial que les mencioné anteriormente. Seleccionamos el Tool ID y le damos OK y esperamos a que cargue nuestro proyecto. Bien, ya cargó. Entonces vamos a ver un poco de HTML y cómo se trabaja acá en este IDE, y también más adelante veremos lo que es CSS. Bien, para ello primero vamos a ver un poco de lo que he podido investigar, es el concepto de los endmet. Endmet, voy a un poco agrandar un poco la fuente de mi editor. Entonces lo que les hablo es de endmet. No sé si lo pueden ver. Bien. Endmet básicamente es un lenguaje que apoya a WebStore para la creación de estructuras HTML. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero crear un menú, entonces creo UL y por ejemplo acá digo home, UL, contact, UL y acá digo por ejemplo about. Entonces por ejemplo yo tengo un menú, pero entonces si se dan cuenta he estado repitiendo por cada ítem del menú el UL, cerrar, etc. Entonces el endmet nos permite crear estructuras HTML mucho más rápido. Entonces, ¿cómo le hacemos esto? Por ejemplo, de la siguiente manera. Entonces, podemos hacer esto. Entonces, yo puedo decir UL y dentro de UL, con el signo de mayor, es como decir que está dentro de UL. Voy a crear un LI asterisco 3. Entonces, eso quiere decir que dentro de la etiqueta UL va a haber una etiqueta LI y se va a multiplicar por 3 veces. Pero si lo doy tab, entonces me genera esa estructura HTML. Entonces para eso sirve el endmet. Entonces acá yo puedo decir el home, el contact, about. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, otras características importantes de WebStore es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero colocarle un enlace a home, a contact y about, tendría que hacer eso, ¿no? href y ponerle por ejemplo un enlace y acá por ejemplo cerrar el A. Ahí está, perfecto. Y también así lo debería hacer tanto para home, contact y about. Entonces, pero en WebStore puedo hacer lo siguiente. Miren, puedo darle home, presionar la tecla Alt, ¿ok? Y irme al siguiente elemento que es contact, y irme a about y puedo hacer lo siguiente. Presionar, ahora sí codificarlo, href y acá por ejemplo digo signo Michi. Si se dan cuenta, estoy tipeando solamente para un elemento, pero se repite para todos. Entonces, y acá por ejemplo, si se dan cuenta, calza, al inicio calza, pero al final no calza, ¿no? Porque es home y acá es contact, y entonces si yo hubiese seguido tipeando, hubiese alterado el texto de los elementos. Entonces, acá lo que puedo hacer, o lo que ustedes pueden hacer, es lo siguiente: hacer clic teclean el Alt y le damos otra vez clic acá y clic acá. Entonces, ahora sí, ya pueden cerrar la etiqueta App. Entonces, genial. Entonces, por ejemplo, ahí si gustan lo pueden ver en Google Chrome. Me sale el mensaje Codes Running del video tutorial, del primer video tutorial que hicimos de fundamentos de WebStore. Pero esto de acá parece que hice un to-do, ¿no? Entonces, justamente para eso sirven los to-do, porque justamente en ese video tutorial hice un to-do y como este es un segundo tutorial, entonces si yo deseo ver qué pendientes tengo que hacer,
en el código de este proyecto, entonces lo voy a todo. Entonces en el to-do, por ejemplo, tengo acá un to-do que hice en mi primer video, donde dice, por favor, comentar este código. Entonces, si le damos doble clic, entonces vamos acá. Entonces, lo que hago es comentar. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes trabajen en un equipo, obviamente que el código va a estar compartido mediante un controlador de versiones, que más adelante lo veremos. Y entonces, no sé, fácil ahí, tu jefe mientras que revisa tu código te puede poner algunos to-do por hacer. Entonces, en la ventana, en la opción to-do, tú puedes ver los to-dos que están pendientes. Entonces, listo. Entonces, volvemos a sacar el HTML, ¿sí? Y volvemos a revisar, entonces ya no aparece el mensaje. Bueno, ahora por ejemplo, vemos otro punto. Es que si me paro sobre el UL, yo aprendí este shortcut. Vamos a ver. El shortcut es control punto. Ahí está, vamos a ponerle más punto. Que si tú le haces control punto, lo que hace es simplemente colapsar. Por ejemplo, tipo Alexander Value, ¿no? Entonces, si le digo control punto, colapso el UL. Y así sucesivamente. O si control punto y puedo colapsar todo, etc. Entonces, comienzo a desplegar. Y esa es una característica que es del control punto. Ahora, por ejemplo, si quieren esto colocarlo dentro de un div, entonces pueden utilizar el control alt y decirle que utilizar el primer ítem y decir, por ejemplo, div. Ahí está. Entonces ya se está colocando el div dentro, y dentro está el contenido del UL con sus elementos. ¿Ok? Pues, bueno, eso es básicamente el control alt. ¿Qué más? Por ejemplo, si quieren utilizar un emmet, por ejemplo, si yo quiero cambiarle el nombre a esto, yo utilizaría el Shift F6 y puedo cambiar el nombre, ¿no? Entonces, el Shift F6 lo que hace es renombrar el tag, ¿no? Entonces, tengo div y así sucesivamente. Por el contrario, si no quiero esto, puedo hacer esto. Control alt y utilizo la opción emmet, ¿no? Donde me da un... Ok, entonces acá por ejemplo yo puedo poner por ejemplo yo puedo poner una codificación que es por ejemplo el div que tiene como ID menú, no, perdón, un div que tiene como clase menú, y cuando le ponemos el signo de numeral quiere decir que lo que viene después vendría a ser el ID de ese div. Entonces si le damos a enter, entonces ahí está este div en la clase menú y con ID main menú. Entonces hasta ahí por ejemplo ya perfecto. Entonces por ejemplo si queremos renombrar, como le decía, control shift F6, entonces acá yo digo por ejemplo spam y entonces acá digo div y listo, perfecto. Entonces otro tip muy importante a la hora de trabajar con elementos de HTML que lo siguen. Tengo por ejemplo un input que es de tipo checkbox y le estoy colocando acá que tenga como ID un signo dólar, que vendría a ser la numeración partiendo de 1 y con un nombre también con un signo de dólar que parte de un número, y a todo esto lo multiplico solamente para efecto del ejercicio por 5.
Eso quiere decir que voy a tener 5 elementos checkbox con ID 1, 2, 3, 4, 5 y con nombre 1, 2, 3, 4, 5. Entonces si lo doy tap, ya está. Entonces, por ejemplo, voy a ordenar esto. Ahí está. Por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, verde. Por ejemplo, a ver. ¿Qué elementos puedo poner? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, nubes de Perú, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, a ver, si eres un simpatizante, por ejemplo, universitario, está, y vamos, comer, etc. Listo. Entonces, por acá voy a ver. Ahí no. Entonces, si vemos esto de acá, a ver, vamos en Chrome. Entonces ahí tenemos nubes de Perú. Me falta por acá poner un verde más. Bien, ahí está. Nubes de Perú, entonces tú puedes seleccionar, etc. Pero ¿qué pasa si te dicen ahora solamente vas a seleccionar solamente uno? Y por lo tanto ahora todos van a ser radio button. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Lo común que vemos en esta lista de los 5 elementos de los checkbox es que todos son de tipo checkbox. ¿Sí? Entonces lo que yo puedo hacer es darle al J, es un shortcut. Entonces estoy mencionando es al J, al poner uso de al J. Entonces acá yo presiono al J. Entonces se seleccionó el checkbox. Entonces me paro acá sobre el segundo y digo al J, al J, al J y al J. Entonces yo digo radio. Entonces a todos le estoy cambiando por radio. Entonces vamos a Chrome. Ya está. Entonces puedes seleccionar radio. A menos de que le pongas un nombre acá, pues. Nombre. Bueno, el nombre ya lo tiene acá. Solamente para que se vea el efecto. Lo voy a poner. Ahí está. Cristal con abolition comercio. Entonces ya se puede seleccionar uno. No, falta ese efecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces, esto por ejemplo lo que vimos hace un rato, lo que era por ejemplo el input, dos puntos, checkbox. Y acá por ejemplo ID y bueno, dólar por punto. A eso se le llama live template. Esto de acá se le conoce como live template. Okay. Entonces, si tú quieres ver un poco más sobre los live templates que tenemos configurados en el IDE, nos vamos a File, Settings, vamos acá a Editor y tenemos la opción Live Templates. ¿No? Por ejemplo, en el CNHTML tenemos, por ejemplo, ¿no? Si quieres, por ejemplo, un formulario, entonces solamente pones for tab
y te genera el for action, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, input, por ejemplo, input dos puntos text y te genera el input text, ¿sí? Mira, a ver, solamente modo de ejemplo, input text y ahí está, sí, fácil. Entonces, subimos acá, ahí está. ¿Qué más? Bueno, otras, por ejemplo, si queremos, colocarle componentes a nuestro proyecto, por ejemplo, Bootstrap, entonces vamos a tener que hacer el uso del terminal. Ahí está, el uso del terminal. Y en el uso del terminal, por ejemplo, para poder instalar el Bootstrap, hacemos el uso del Bower. Entonces acá vamos a poner acá uso del Bower. ¿Okay? Ahí se escribe. Entonces acá, por ejemplo, ya estamos entrando al terminal del IDE para poder hacer, que básicamente es un PowerShell, que lo que recibe son instrucciones, línea de comando, para poder agregar componentes, ¿sí? O hacer ciertas configuraciones en el proyecto. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar esto lo puedo ver. Bueno, Bower install y sería, por ejemplo, bootstrap. Ya, dice que no tengo acceso no me reconoce el nombre Bower. Ya, ok, entonces a ver, voy a ver cómo solucionar este problema. Bien, entonces para solucionar este problema, daré un rato el video y entré a Google, y en Google, por ejemplo, puse install Bower y Web Store. Entonces entré a la ayuda de JetBrains y me dice que tengo que colocar, por ejemplo, el comando npm install -g Bower. Entonces eso fue lo que hice. Entonces, otra vez. Entonces, N significa node de node, P package y MD. Entonces lo que hice fue colocar lo siguiente, ¿no? npm install -g Bower. Entonces demoró un poco y comencé a instalar ciertas cosas que bueno, me imagino que son componentes de Bower. No tengo mayor idea de lo que estoy instalando. Pero bueno, entonces sigamos acá. Estamos acá. Ya listo. Entonces, por ejemplo, pongo otra vez Bower. Me imagino que ya debe funcionar. Entonces, mi línea de comando era Bower install bootstrap. Ahí está, ahora sí. Funciona. Dice fue mínimamente reportada, bla 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 bla. Le pongo, por ejemplo, ya 10. Entonces, acá. Bueno, este mensaje nunca jamás lo he visto. Dice, intenta de nuevo, me imagino. Dice, me parece que me está pidiendo que el Git esté instalado. Entonces ahora vamos a instalar el Git. Bien, yo estoy descargando el Git. Ya ustedes también descarganlo y de ahí lo ejecutan y de ahí vemos qué sucede. De ahí cierran el web store y lo vuelven a abrir. Ya, listo. Lo instalé el Git. Luego puse Bower install Bootstrap. Primero cerré mi ID de Web Store, lo volví a abrir, volví a ejecutar, por ejemplo, Bower install Bootstrap. Me salía esto de acá, que allí no está instalado o no está asignado el path. Entonces lo que hice fue hacer lo siguiente: escribí cpat
es igual a porcentaje pad, porcentaje punto y coma 0 puntos backslash program files x86 backslash g backslash bin punto y coma, y le di enter. Entonces con esa sentencia estoy asignándole el pad a donde fue instalado el git, donde le instalé el git. Luego, ¿qué más? Luego hice otra vez bower install bootstrap y ahí comenzó a instalar ciertas cosas. Me imagino que es el bootstrap. Claro, mira qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Que con el bower install bootstrap, que quiere decir que el bootstrap lo está jalando del GitHub. Y fue eso que justamente me pedí instalar el Git. Entonces, es lógico. Entonces, lo jala del Git y además también jala el componente jQuery. Entonces, por ejemplo, vemos acá en el tool.id y vemos que acá nos genera una carpeta llamado bower components, ¿no? Entonces, en esa carpeta podemos ver lo siguiente, que ahí está el bootstrap y jQuery. Genial. Entonces, solucionamos ese problema. Y por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. Bower-components, tengo la distribución y acá está, por ejemplo, los estilos. Acá están los estilos del Bootstrap. El que siempre se utiliza es este de acá, bootstrap.new.css. Y tenemos, por ejemplo, jQuery. Si queremos trabajar con jQuery, y acá tenemos, por ejemplo, en la distribución, tenemos, por ejemplo, jQuery.min.js. Ya saben, creo que ya saben por qué tiene el min. Es el archivo minificado del jQuery, del archivo original, que le quita los espacios, etc., para que tenga una mayor, por tema de performance, ¿no? Para que carguen más rápido los archivos, etc. En fin. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, elimino? No me gusta, por ejemplo, de repente que tenga el nombre de bower components en carpeta. Entonces, ni siquiera puedo renombrarla como F2. Vamos a eliminarlo. Delete. Y hacemos lo siguiente. Por ejemplo, dentro de CSS, por ejemplo, si quiero agregar un archivo, digo al insert. Ahí está. Y me sale lo siguiente. Entonces le digo, por ejemplo, quiero agregar un archivo, por ejemplo, .bower, RC. Entonces es un archivo donde lo voy a colocar, por ejemplo, información en JSON. Por ejemplo, ahí está. Es un archivo donde le voy a decir que el directorio sea, por ejemplo, punto, que es la raíz del proyecto, se va a llamar leaf. Ahí está, nada más. Entonces, es un archivo nada más, ilegal. Ahí vamos a ponerle otro más. Ahora sí, ya. Listo, se acabó. O al contrario, puedo ponerle ahí está. Entonces, el directorio va a ser donde se descarguen los archivos que yo utilice cuando utilice el comando bower, va a ser sobre la carpeta leaf. Entonces, por ejemplo, otra cosa muy importante que tiene el web store es que, por ejemplo, si este archivo de acá yo lo arrastro a la raíz, me sale una advertencia, ¿no? De que, por ejemplo, de que estoy moviendo el archivo, pero supongamos que sea un archivo, por ejemplo, un estilo CSS. Entonces, al momento que lo estoy arrastrando, ese archivo CSS está siendo referenciado por una página HTML, etc. Entonces, lo que va a hacer es buscar todas las referencias acá, y les va a colocar la nueva ruta. Entonces, eso, por ejemplo, es una gran ventaja, ¿no? Entonces, si tú muestras estos archivos, entonces ya no tienes la necesidad de ir a todos tus archivos HTML y reemplazar la nueva ruta. Entonces, mejor entender. Bueno, en fin. Entonces, le damos. Entonces, listo. Luego, ¿qué más? Volvemos al terminal.
y ejecutamos otra vez. Ahí está. Se conecta con el Git, está descargando y volvemos al YouTube y acá vemos que se dejó la carpeta lista. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, descarga lo mismo. Entonces, ¡tarán! Entonces para eso sirve el archivo .bower rc. Bien, luego nos vamos al HTML. Y en el HTML, si queremos, por ejemplo, hacer referencia por ejemplo, al Bootstrap, para que nuestra página utilice Bootstrap, entonces simplemente hacemos, por ejemplo, el link, ni siquiera, bueno, como le decía, ¿no? Se pueden hacer el link, rel, ¿no? Bla 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 bla, pero yo puedo hacer link y usarlo live template, ¿no? Lo que le decía inicialmente, por ejemplo, link y digo CRC. Entonces ahí está. No, es por ejemplo link CRC, no, es CS. Eso es lo que ya está. ¿No? Bacán, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer lo siguiente. Lo que le decía en el primer video, ¿no? De fundamentos de Bootstrap, ¿no? Yo tengo control barra espaciadora, otra vez control barra espaciadora y me muestra todos los CSS que están dentro de mi proyecto. Entonces acá sería Bootstrap min con CSS. Listo, se acabó. Otro, por ejemplo, sería acá, por ejemplo, si quiero jQuery. Entonces acá digo script CRC. Ahí está. Entonces yo digo, por ejemplo, una barra espaciadora, y me muestra, por ejemplo, todos los elementos, todos los JS. Entonces, pero puedo hacerlo así. Puedo decir acá leaf. ¿Qué más? A ver. O puedo decir, por ejemplo, jQuery .min.js. Entonces hago otra vez doble. A ver, por arte de magia parecía la computadora. Así es. Lo que pasa es que Bootstrap lo que hace es, si es que tú le sabes el nombre del archivo que quieres hacer referencia a través de la etiqueta script, tú puedes poner el nombre jQuery.min.js y haces control barra espaciadora 2 veces. Entonces automáticamente Bootstrap lo que hace es buscar la ruta de ese archivo. Eso digo, comprobar. Y está en lib y query jQuery.min.js. ¿Okay? Interesante. Entonces otra vez digo script CRC y acá digo, por ejemplo, bootstrap.min.js. Listo. Control barra espaciadora para ver eso. Entonces ese es otro shortcut muy importante que tienes que aprender. Y bueno, ese shortcut también lo hablamos en el video tutorial número 1. Bueno, ¿qué más? Bueno, si hablamos de CSS, entonces tengo mi carpeta CSS. Acá puedo crear, por ejemplo, un menú. Bueno, básicamente es creación de CSS, ¿no? Es sencillo. Menú, por ejemplo, voy a tener un float, por ejemplo, al lado derecho, un font size, ¿está? Vamos a poner 12 píxeles y el color, por ejemplo, puede ser un. Listo. Entonces así se crea, por ejemplo, un estilo CSS. Entonces, por ejemplo, si esto lo vemos en el vamos a index.html, lo vemos en el navegador. Entonces acá está. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver,
se ve perfecto. Ya veo. Ahora, entonces, por ejemplo, nosotros pusimos acá un estilo para el menú, y menú justamente es el que está en la página HTML, donde yo le puse por acá div class, la clase menú, justo calza con el menú que yo le hice en mis CSS. Por eso le pongo float a la derecha, por eso que ahora en el navegador aparece que el menú está en la derecha, ¿no? Es un flotante a la derecha, y así sucesivamente. Son estilos. ¿Qué más? De ahí tenemos, por ejemplo, el tema de alcance. Normalmente en Webstore no lo vas a encontrar como alcance, sino como scope. Scope, alcance. Básicamente, por ejemplo, acá donde yo tengo proyecto, puedo tener, por ejemplo, acá están mis alcances, ¿no? Scopes. Entonces acá digo problemas. Entonces, en este caso, por ejemplo, un archivo tiene un problema, pero si no vamos, por ejemplo, al site.css. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, foo, entonces ahí tengo un problema, ¿no? Y foo no existe. Entonces, en problemas, yo tengo acá que me dice que en el site.css tengo un problema. Entonces, para eso sirven los alcances. ¿Puedo crear mi propio alcance? Sí. Nos vamos a Files, Settings y nos vamos a Apariencia, y acá tengo los scopes, ¿no? Y acá puedo agregar no local. Por ejemplo, lo voy a poner, por ejemplo, estilo, por ejemplo, style, ¿no? Hoja de estilos. Y en hoja de estilo, por ejemplo, acá tengo mi proyecto y puedo decir, por ejemplo, CSS, ¿no? Y le digo, por ejemplo, incluir. Ahí está. Y el patrón vendría a ser de que mi alcance va a tener el archivo site.css. Pero si yo quiero que, por ejemplo, tenga todos los CSS, entonces simplemente digo file y acá digo, por ejemplo, asterisco.css. Ahí está. Entonces, todos los archivos CSS, que incluyen también lo que están dentro de la carpeta leaf, ¿no? Y lo que están en Bootstrap, acá, en instrucción. Pero, por ejemplo, yo también puedo decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, digo, este de acá, como su patrón, yo puedo poner estos dos barritos, vendría a ser el or, ¿no? Y el ampersand vendría a ser and. Yo puedo decir or, también, por ejemplo, los archivos file, dos puntos, y que digo, por ejemplo, quiero que también me agregues los archivos less, ¿no? Y si, por ejemplo, si yo tengo mi carpeta CSS y tengo mis archivos CSS y además tengo archivos less, que más adelante lo vamos a ver, yo también puedo decir que, por ejemplo, no incluya los leaf. Entonces yo puedo decir también or está, digo not file dos puntos leaf. Ahí está. Entonces quiere decir que me está agregando todos los archivos CSS más los less menos, ya con el signo de negación, estoy diciendo no incluyas la carpeta leaf, ¿no? Y así sucesivamente. O lo contrario, lo que puedes hacer es borrar esto. Y en leaf, dice clic derecho, excluir. Y ahí está. Entonces, ya modifico el patrón, que dice que lo que va a incluir son los archivos CSS más los less, y además no incluir el leaf. Ahí está. ¿Sí? Entonces, damos OK. Entonces acá en problemas yo tengo que en carpeta. Perfecto. ¿Qué más? Por ejemplo,
los LES, ¿no? Justamente lo que estamos hablando en LES. Me voy a mi proyecto y me voy a la opción Project. Y en CSS yo también puedo crear archivos LES. Entonces, por ejemplo, digo acá style.les. Esta. Pero los LES, como es programación de estilos, lo que tengo que hacer ahí es agregar un watcher, que lo que hace es simplemente que cada vez que voy codificando hay un disparador para que actualice mi archivo CSS, porque a la larga el LES se convierte en un CSS. Entonces agrego el watcher y entonces para ello yo tengo un programita que es un compilador, que es el LES C-compiler CMD. Entonces inicialmente de repente no lo tengas, esto lo puedes tener en blanco. Entonces como dato te digo que lo que tienes que hacer es descargarte el node.js. Es un instalador, lo buscas node.js instalas y ahí lo descargas y lo puedes ejecutar, cierras tu web store y lo puedes hacer, ¿sí? Y como va a aparecer en blanco, ya lo instalaste, lo que tienes que hacer es colocar el comando npm. Te voy a poner acá cls y digo npm. Ya hemos dicho que el n es de node, justamente por eso tienes que instalarte el node para poder ejecutar los comandos de node package manager. Entonces pones en install -g, le pones les, ahí está. Entonces una vez que ejecutas ese comando, estás instalando las opciones básicamente lo que estás haciendo ahí es setearle el watcher a la característica de LES, el par. A ver, esperemos un momento. A ver, paramos el video para que no se haga tan extenso. Ya, por fin terminó. Entonces lo llegó a ejecutar. Entonces salen estas cositas de acá. Y listo. Entonces es una buena señal que salga esto. A una advertencia que salía como acá. Sí. Bueno, funciona. Entonces, por ejemplo, acá vamos a la watcher. Entonces ya veo que si lo tenías en blanco al inicio y una vez que ejecutes este comando que te dije, esto ya debería aparecer lleno. Le damos OK. Ya está. Y ahora sí ya desapareció. Y por ejemplo en el LES, por ejemplo, yo puedo programar LES, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo decir, por ejemplo, @main_color, que va a ser, por ejemplo, blue. Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, punto menú, y acá digo que el color sea, en vez que sea un color de estos, puede ser main color. O al contrario, también pueden poner, por ejemplo, light theme, coma 10%, coma 10%. Entonces lo que quiere decir es que, como decimos, de ese color blue le estoy degradando un 10%, un poco más claro. Bueno, eso sería todo, pues, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en style.les, te das cuenta, le clic acá, entonces acá tienes tu archivo CSS, que al final es LES. Lo que hace es convertir, ¿no? Es justamente el trabajo del watcher. Entonces acá tú ves acá el punto menú, está poniendo el color, pero en vez de usar la variable, ¿no? En vez de usar la variable @main_color, ¿no? O sea, en vez de usar esta variable la traduce, ¿no?, a código, ¿no? Entonces su código vendría a ser como el 10%, sería este de acá. Y así sucesivamente. Bueno, eso sería básicamente todo. Bueno, espero que te haya gustado ¿cómo se llama? La continuación de fundamentos de Web Store. Y esta parte que es que tiene como título HTML y CSS en Web Store. Bueno, entonces en el siguiente tutorial ya vamos a ver un poco de lo que es como te decía al inicio,
estos videotutoriales no te enseñan a programar, sino a lo que es conocer un poco y familiarizarte, que es lo más importante, con el IDE de WinStorm, ¿no? Y cómo, por ejemplo, trabajar con los archivos CSS y los, ¿cómo se llaman? Y los tips, ¿no? Los tips del HTML. Por ejemplo, el HTML que vimos, el Endnote, que son las estructuras que te van a ayudar al momento que tú tengas un HTML ya existente, por ejemplo, etc. Bueno, entonces espero que te haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente video tutorial de Webster.